Yo apoyé las Convivir. Unas lo hicieron bien, otras delinquieron, pero no sustituían a las Fuerzas Armadas. En mi gobierno hubo 4.600.000 cooperantes desarmados. Apoyaban a las Fuerzas Armadas, cooperaban con las Fuerzas Armadas, pero no las sustituían. Yo apoyé las Convivir. Unas lo hicieron bien, otras delinquieron. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el nuevo terror, el nuevo miedo, con el nuevo bochinche y con el nuevo ataque de la bodega uribista de las gentes de bien, caray, que ya andan, mejor dicho, diciéndole a los colombianos que ahora sí llegó el comunismo, que ahora sí llegó el socialismo, que yo les había advertido, pero que votaron por Petro, y que véanlos, ahí se están quedando sin gas. Ahí se están quedando sin energía. Y ahí está el castrochavista comunista rociando glifosato porque es que no cumple con nada. Este señor está llevando al país a la miseria y a la pobreza. Es que esto nunca se había vivido en Colombia. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado meter las manos, los dedos a la boca de este charlatán que lo único que quiere es pobreza y miseria para el país? Y entonces, como ya uno sabe cómo es que se articulan las bodegas de derecha, desde dónde es que viene la orden y con qué intención lo hacen, lo que a uno le queda es transitar el camino de la verdad, transitar el camino de lo que puede ser posiblemente desmentir a estos berracos y someterse a un perfilamiento, como bien lo hizo El Espectador, que ahora pertenece a la gente de bien, caray, los Santo Domingo. Y entonces, ¿a qué viene esto? Que es que con una cosa quieren tapar otra, que es que con un escándalo quieren tapar la verdad, y que es que con meterle terror a la gente quieren que la gente no mire verdaderamente lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces se inventan que Petro va a rociar con glifosato, que Petro acabó con el gas y que posiblemente nos vamos a quedar sin energía. Todo porque es que están cayendo las fichas de la derecha, porque es que están yendo para la cárcel los que han trabajado con la derecha, los papás de los candidatos de la derecha y los hermanos de los candidatos de la derecha también. Y esto me envuelve a Juan Manuel Santos, a Miguel Uribe Turbay, a don Vargas Lleras y claramente a don Álvaro Uribe Vélez, que está detrás de todo este movimiento y detrás de todos estos ataques articulados por las ultrabodegas y las megabodegas de la derecha, en compañía de las boutiques, que son las bodegas del centro, todos inmiscuidos y todos rosados ahí, rociados de la misma bolliga, y todos tienen que ver con todos porque al final todos son lagartos. Entonces vamos a lo que vamos. Verdaderamente el señor presidente de la República, Gustavo Petro, dio la orden para que rociaran con glifosato a todo el mundo. Verdaderamente nos estamos quedando sin gas, y como grita la señora Jubinao, que se hizo elegir con votos de izquierda, pero que ahora ella está servil a los megaempresarios, a las corporaciones y a todo aquel que, mejor dicho, suelte billete por mermeladas, porque presuntamente pareciera que la señora está vendida a los conglomerados, que es la primera vez que en 45 años importamos gas, que es que aquí ya no hay gas. Y también hay que decir si verdaderamente lo de la crisis de la salud es culpa del gobierno de Gustavo Petro, si verdaderamente también lo del glifosato es culpa de Petro, pero sobre todo, ¿por qué están saltando los cacaos de la derecha? ¿Acaso será porque el hermano de Vargas Lleras se va para la cárcel? ¿Acaso será porque el papá de Miguel Uribe se va para la cárcel? ¿Y acaso será porque se está cayendo la campaña de desprestigio a Petro? ¿Acaso será porque María Fernanda Cabal está en una guerra directa con el señor Miguel Uribe Turbay? ¿O porque el señor Fajardo no quiere admitir que va a recibir la bendición de Uribe? Por eso es que esa
sacan como siempre lo mismo de siempre. Hay que caerle a Petro, hay que atacar a Petro y hay que coger a Petro y avergonzarlo frente a todo el país. Lo otro es que la consulta popular también va en marcha y entonces Vargas Lleras emprende una pelea con Armando Benedetti, que dijo y dejó claro que las empresas están en capacidad de pagarle los recargos nocturnos a sus trabajadores, y las mini empresas que no estén en capacidad, que fueron quebradas prácticamente por la economía naranja de Duque, pueden recibir una asistencia del gobierno para que los trabajadores tengan los beneficios que vienen con la reforma laboral. Mejor dicho, lo que quiere esta gente es que Petro no saque a los pobres a votar, y es que la consulta popular no se haga, porque donde se llegue a hacer se va a ver la derecha desenmascarada y más caída de lo que ya está. Y habiendo hecho este monólogo, ahora sí, bienvenidos a Notiparaco. Se lanzó lo que fue la página digital para que las personas entonces propusieran preguntas. Hay una de ellas que los pequeños empresarios y los microempresarios, entonces se les subsidia las empresas cuando reconozcan la jornada laboral se acaba a las 6 de la tarde o que la jornada nocturna empiece después de las 6 de la tarde. Eso se está estudiando porque la pregunta es buena, le interesa al gobierno, le interesa proponerla, se está tecnificando, desde ahí saldrían los recursos, pero le insisto, buena parte de lo que se quiere hacer con esta reforma laboral es ponerle plata en los bolsillos a la clase obrera para dinamizar la economía. Pero eso estamos sacando los cálculos y por eso no le puedo dar cifras exactas ahora, porque tendré que tenerlas más en concreto. Ahora, lo que nos interesa ahora es que la idea es así y se va a materializar. El señor Petro, debido al bochinche que salió por parte de los medios de comunicación y del Centro Democrático y del uribismo y de Vicky Dávila y de la gente de Bien Divinamente, que dijeron que prácticamente iba a llegar nuevamente la fumigación con glifosato, lo que responde Petro es que no habrá aspersión aérea. El programa de gobierno consiste en que los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca se les pague, y se paga la sustitución por cultivos agroindustriales que generen prosperidad. Además, se titulará la tierra en manos del campesino. Si por el tamaño del cultivo ilícito se necesita más mano de obra, pues también se les financiará. El programa consiste en arrancar las matas que están en más definitivo y sano, y en que fumigar las hojas y los tallos. Escúchese bien, no habrá aspersión aérea. Este programa, por acuerdos con el campesinado y por acuerdos con grupos armados en desmovilización, ya alcanza más de 30.000 hectáreas este año y sigue avanzando. De acuerdo a la sentencia de la Corte, solo después de cumplirle al campesinado de la región se evaluará otro tipo de acción para cultivos industriales. El eje central de la lucha contra el narcotráfico consiste en la incautación de grandes cargamentos de cocaína en tierra o mar, la captura de grandes capos y la persecución mundial de sus fortunas. Pero salieron los de Caracol, salieron los de RCN, los de Semana, los de la W, los de Blue, los de la FM, El Tiempo, El Espectador y todos los medios de las megafamilias de ricos megaempresarios y de los banqueros a decir que Petro no cumplía. Pero es que ellos mismos hace unos años decían: Santos, Uribe y Duque, rieguen glifosato, que el glifosato es la solución. Pero entonces, cuando piensan que Petro lo va a hacer, ahí sí el glifosato no es la solución. Pero cuando Petro les dice que no va a hacer la expansión de glifosato, entonces quieren seguir atacando al presidente. Es que estos ganan con cara, ganan con cruz, ganan porque sí, ganan porque no, y todo el tiempo están ganando. Pero vengan, que es que hay más. El señor ministro de Defensa, don Pedro Arnulfo Sánchez, explica que el principal desafío es acelerar la sustitución voluntaria de cultivos mediante el pago por erradicación voluntaria. Lo que el señor deja claro es que no va a haber expansión aérea de glifosato, y lo explica muy bien en unos cortos videos que van a salir acá y en una explicación que van a poder ver acá también. Mejor dicho, por favor,
por favor les pido, dejen de creer en Semana, dejen de creer en RCN, dejen de creerle a Caracol y a los bodegueros de la ultraderecha que son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Paola Holguín, don Vargas Lleras, don Andrés Pastrana, don César Gaviria y mejor dicho todos los que tienen intereses presidenciales y a los que adivinen que se les está cayendo la máscara porque es que sus familiares están siendo investigados y algunos hasta encanados. Esperen un momentico aquí que ahora vamos a hablar de Miguel Uribe Turbay, del hermano de Vargas Lleras y de doña claramente María Fernanda Cabal, todos metidos en temas de corrupción, pero ¿por qué si es que son gente de bien, divinamente, caray? Señor presidente de la República lo ha manifestado siempre que lo que menos quiere es el empleo de glifosato. Y nosotros por eso estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es en la sustitución de cultivos ilícitos. El enfoque de nuestro gobierno nacional es transformar el territorio, es lograr reemplazar esos cultivos de coca por cultivos dignos, por cultivos rentables. Y dentro de esa estrategia es no hacer rentable el cultivo de coca. Paralelo a todas las decisiones que se han tomado, con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia y del Derecho, firmamos una circular para afectar críticamente los hidrocarburos y así elevar de alguna manera o hacer no rentable la producción de cocaína. Pero paralelo a ello va la mano de sustitución de cultivos ilícitos, porque si hablamos simplemente de erradicar, los convertimos en nómadas, le quitamos aquí y simplemente salen en otro lugar. Entonces no hay una acción efectiva de parte del Estado. Por otro lado, doña Katy Jubinao, que se hizo escoger con votos de izquierda, que se hizo escoger con el voto popular democrático de la gente que cree en el cambio, de la gente que apoya el progresismo y de la gente que está de acuerdo con la consulta popular y con la agenda política de Petro, se fue allá a reunirse con los de Naturgas. Y esto es después de esa reunión que uno no sabe por qué. ¿Por qué ella se reúne con los del colombiano, con las empresas de gas, con los privados, con los banqueros, con los megaempresarios, con los que han derrochado la plata de la salud a punta de negocios para después caerle a Petro así desinteresadamente? Diría uno, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? No entiende uno. Después de eso, pues se le deja claro a la señora que es falso, que es la primera vez que se importa gas en Colombia en 45 años, que deje de mentir, que deje de hablar lo que no es y que deje de culpar a Petro por la crisis de gas que hay en Colombia, que por lo menos viene desde hace unos 10 años, que deje de decir que Petro acabó con el gas en Colombia y con Ecopetrol. Hay que decirle a la señora, doña Katy Jubinao, que ya hay que decirle Katy de los conglomerados Jubinao, Katy de los megaempresarios Jubinao, Katy me vendo al mejor postor Jubinao. Hay que decirle, hay que dejarle claro a ella que quienes estaban robando también el petróleo acá en Colombia eran las familias divinamente, que quien se estaba robando el petróleo acá en Colombia era el señor Álvaro Uribe Vélez, presuntamente, para que le quede claro. Entonces, don Gustavín Pingüín se tiene que ver en la obligación de contestarle a Katy Jubinao y decirle que las decisiones están tomadas, que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios del gas incluidos en los importadores o el gobierno tomará las medidas de ley. Ninguna dictadura, hay que tener regulación, doña Jubinao. Y es que hay que decirle también a doña Katy que es que le gusta tanto el bochinche que la exploración petrolera en Colombia ha caído en cerca del 80% entre 2010 y 2014. Se taladraron 119 pozos por año, mientras que del 2015 al 2019 el número bajó a 39 anuales y en el 2020 fueron solamente 18, que desde hace más de 5 años se sabía que las reservas de gas no eran suficientes, pero como acá la orden es atacar a Petro, como acá la orden es decir que todo es culpa del presidente de la República, pues doña Jubinao se ganó una peinada y lo que salió a decir
Es que eran las bodegas petristas, las mismas bodegas que supuestamente ellos pusieron a Petro allá y a las que se les paga millones de pesos. Pero también hay que decirle a la señora que es gente que estudia, gente que conoce y gente que opina, doña Jubinao. Es que no todo el mundo está vendido a las megaempresas, ni a la GPS, ni a las gasificadoras. Todo el mundo no está vendido a los conglomerados ni a los banqueros, Jubinao. Hay gente que tiene dignidad, hay gente que cree en este proyecto y hay gente que no come entero. Usted se alió al poder corporativo en Colombia, igual que lo hizo Vicky Dávila, igual que lo hizo el señor Alejandro Gaviria y igual que lo han hecho los cacaos de este país, con un solo propósito: ganar miles y miles y miles y miles de millones de pesos mientras este pueblo sufre hambre y mientras este pueblo cae en la miseria. Ustedes siempre han gobernado, el neoliberalismo siempre ha gobernado, el capitalismo que ustedes supuestamente representan siempre ha gobernado, el Frente Nacional siempre ha gobernado, la ultraderecha siempre ha gobernado, la oligarquía siempre ha gobernado, y lo único que han dejado es hambre y miseria. Entonces no metan cuento y dejen de decir que todo es culpa de Gustavo Petro, porque ese cuento ya no se los cree nadie. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose, pero se están moviendo tanto que está que se van para la cárcel todas las personas que yo he admirado políticamente. Los Vargas Lleras, los Uribe Turbay, los Uribe Londoño, los Char, los Gerley, los Géneco, gentes de bien que no hicieron ya todo bien, porque miren, la justicia cojea, pero al final llega. Ojalá la justicia no me llegue a mí nunca, porque yo fui a una entrevista y dije: hay gente incorruptible. Y me preguntaron: ¿cuál es la gente incorruptible, Vicky? Y dije: pues yo. ¿Quién más? Si la entrevista me la estás haciendo a mí, pues hablo de mí. Soy incorruptible, soy berraca y poderosa. Como fritanga, como salchichón, como tamal. Ay, es que yo la tengo clarísima, pero vamos a hablar de lo que hay que hablar. Porque quisimos decir que la culpa de la crisis del gas era de Petro, y resulta que no. Viene desde los gobiernos de Uribe, y si nos vamos más para atrás, pues desde Gaviria, y también por Santos y por Duque. Y yo pude haberle informado al país eso, y pude decirles, porque yo estaba en horario prime en los noticieros. Pero la agenda política de los dueños del medio no me lo permitió. Y yo tampoco tuve ninguna objeción, porque ¿para qué? Me parecía más cool decir que la seguridad democrática funcionaba, me parecía más cool decir que Uribe estaba acabando con la guerrilla, y me parecía muchísimo mejor decir que la opción era Duque. Me encantaba decir que Duque lo estaba haciendo bien, así lo estuviera haciendo mal. Porque es que yo me debo a ellos, mis patrones. Los que los pusieron a ellos me van a poner a mí también. Y voy a lamentar mucho cuando Uribe se vaya a la cárcel, cuando el hermano de Vargas Lleras se vaya a la cárcel, Enriquito tan lindo, nieto es presidente y va a estar en la cárcel. Y el papá de Miguel Uribe, no puede ser. Si Miguel Uribe Londoño se ve tan bien, prístino, diáfano, uno lo ve y dice: ay, qué señor tan bello, divino. Pero mírenlo, arrumazando plata del Estado, del banco. ¿Y ahora qué va a decir Miguelito? Si es que yo me iba a levantar a las 4 de la mañana también como él, a trotar, para que la gente viera que uno tiene tiempo de levantarse temprano a trotar y seguir sus obligaciones. ¿Cómo es posible que estos pobres no se levanten temprano? No, se levantan a quejarse: ay, que Transmilenio, ay, que no alcanza la plata, ay, que tengo hambre. Pues ¿para qué? ¿Para qué son pobres? Yo tengo la culpa de que sean pobres. No, no tengo la culpa. Pero esos pobres van a votar por mí, porque yo ya les prometí salchichón y Coca-Cola. Y yo ya les prometí también a ellos que no va a haber comunismo ni socialismo. Y a esos pobres, como ya lo he dicho en otros programas, les voy a quitar la salud, la pensión, los derechos laborales, todos se los voy a quitar, para que entiendan que los únicos que pueden tener privilegios acá son mis amigos y son la familia donde yo escalé por poder. Así se vayan a la cárcel. Por ahí salió Andrés Felipe Arias, dice que hablar de criptomonedas. Divino.
como Milei. Está buscando la forma de volver a tener fortuna. No importa si con corrupción, no importa si engañando a la gente, porque es que los ricos podemos. Polo Polito que no va a trabajar. Miguel Uribe Turbay gastándose ese poco de millones en campañas, mi enemigo. Pero de todas maneras yo lo respeto por ser de bien. Ay, no, la política está muy, muy, muy difícil. Ay, la otra semana voy a buscar una razón para ir a un unicentro y meterle la culpa a Petro de algo. Por ahora me voy a descansar porque no puedo más, no puedo. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Por otra parte, están agarrados, están que no pueden más por esa bendición de Uribe, doña María Fernanda Cabal y don Miguel Uribe Turbay. Es que María Fernanda Cabal le dice a Miguel Uribe: usted no puede gastar más plata en campaña, es que hay que ser coherentes con lo que estamos diciendo, y es que nosotros somos un partido austero, un partido que ahorra. Y ese cuento pues no se lo cree nadie. Y entonces le dice a Miguel Uribe que hasta cuándo va a estar con la gastadera de plata. Y Miguel Uribe lo que responde es que lo está haciendo de forma ilícita, que es que él es un hijo de papi y mami, que es que él es una persona de bien y tiene cómo gastar plata porque el juguete que él quiere ahora, el niño Miguel Uribe, el juguetico que él quiere ahora, es la presidencia de la República, porque él cree que nació para ser presidente por su apellido, porque su abuelo fue presidente y porque claramente él está preparado para ser presidente solamente por su apellido. Él está acostumbrado a pasar por encima porque él tiene palanca, él es gente de bien. Pero lo que hay que decirle a don Miguel Uribe Turbay es que acaban de encanar a don Miguel Uribe Londoño, su papá. Y uno diría: ¿cómo así? Pero ¿cómo así que don Miguel Uribe Londoño, si es tan distinguido, gente de bien, divinamente, caray, gente decente, caray, que nació para gobernar, caracha, andaba robándose la plata del Banco del Estado? ¿Cómo así que desfalcó miles de millones de pesos del Estado? Si es que esta gente de bien no necesitan robar, no necesitan desfalcar, no necesitan quedarse con el erario ni con la plata de los colombianos si son distinguidos. Si van a clubes y toman whiskycito y se meten al sauna y juegan pádel y juegan tenis, ¿cómo así que el señor se estaba avionando el billete? Y entonces Miguel Uribe Turbay no ha salido al ruedo y no ha hablado de nada y no ha dicho nada de su papá tan divinamente. Como en algún momento se dijo que su abuelo le abría pistas a los narcos, pero ¿cómo así si Miguel Uribe Turbay es el capitán justicia contra la corrupción? Es el hombre que está en contra de las reformas a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Es un hombre que está pensando en el pueblo y que se levanta a las 4 de la mañana todos los días. ¿Cómo así que el papá se estaba robando la plata? No entiendo. ¿Acaso es culpa del castrochavismo? ¿Acaso es culpa de la izquierda esto? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de Wally? ¿Es culpa de los bodegueros? No, señor. El señor tomó la iniciativa y un día dijo: esta plata es mía. La cogió toda así, la amasó toda así y se la embolsilló. Y ya, porque es que así es la derecha en este país. Y ese es el candidato de Uribe. Y ese es el representante del Centro Democrático. Otro divinamente, caray, que se va para la cárcel, carachas. Pero los medios solamente saben decir que Benedetti esto, que Benedetti lo otro, que Petro esto, que Laura Sarabia. ¿Y por qué no informan bien? ¿Por qué no le dicen al país que los hijos de las gentes de bien, que los delfines han desfalcado al país, que el candidato del Centro Democrático tiene el papá en la cárcel y que está agarrado con María Fernanda Cabal y que está agarrado con Vicky Dávila y que por ahí salió Paola Holguín, cuyo papá tenía relaciones cercanas con Pablo Escobar y prima de Paloma Valencia, nieta de expresidente también? O sea, ¿por qué no le dicen eso a los colombianos? Claro, no, es que es más fácil perfilar a Levi Rincón, es más fácil caerle encima a este señor que tiene contrato en RTBC, pero no vamos a hablar de las cosas graves en este país. Mientras tanto, Super Sociedades abre una investigación administrativa contra Enrique Vargas Lleras y directivos de la CCB. ¿Pero por qué? El hermano de Vargas Lleras y también es gente de bien, divinamente, caray, gente preparada para gobernar y para administrar. Pues resulta que se perdió plata de la salud en Colombia y no aparece la plata.
Pero ¿cómo así? Si es que ellos no necesitan desaparecer plata. Si es el hermano de Vargas Lleras, nieto también de expresidente, no pueden ser corruptos, mentirosos todos. Todos mentirosos. Castrochavistas, comunistas. Si eso es gente bien educada, pues resulta que está siendo investigado. Y entonces Vargas Lleras, como sabe que su hermano posiblemente se va para la cárcel, se dedica a atacar a Armando Benedetti, porque Benedetti está llevando a cabo la consulta popular, cosa que tampoco le gusta a Vargas Lleras. A ver, ¿por qué? Porque en la consulta popular se van a votar las reformas que afectan directamente el bolsillo de los negocios de don Vargas Lleras. Y entonces, ¿qué cuento de reforma laboral? Y entonces, ¿qué cuento de reforma pensional? Y entonces, ¿qué cuento de reforma a la salud? No, señor. Si es que los colombianos pobres no tienen derecho, ¿cómo le van a acabar el negocito a la familia Vargas Lleras? Si es que además Vargas Lleras quiere ser presidente, él ya fue vicepresidente y su abuelo ya fue presidente también. Si es que aquí toca hacerles venia porque ellos son gentes de bien y oligarquía. ¿Cómo así que está siendo investigado su hermano? ¿Cómo así que también está siendo investigado un señor que trabajaba en el gobierno de Santos mientras Vargas Lleras fue vicepresidente? Dice porque desvió 70.000 millones de pesos para pagarle a las IPS y que ese señor era asesor del señor Alejandro Gaviria. ¿Y cómo así que Alejandro Gaviria nunca denuncia a Vargas Lleras ni al hermano de Vargas Lleras? ¿Cómo así? Ni se mete con el papá de Miguel Uribe, si son gentes de bien, divinamente las castas, caray, que están todos directos a irse a la cárcel por estar desviando contratos, por estar desapareciendo plata y, por decirlo abiertamente, por estar robando a los colombianos. Pero ahí están los medios de comunicación, las fábricas de información de las gentes de bien que toda la vida han evadido impuestos y se han robado a Colombia. Pero ahí está Petro para que digan cualquier cosa a él y la gente se alarme. Y después en las votaciones decir que ellos van a salvar al país, pero ¿a salvarlo de quién? ¿Acaso de ellos mismos? Es que uno no entiende, pues. No entiendo, por favor, explíquenme. ¿Qué es esto? Y para acabar con este notiparaco, pues lo vamos a hacer con dos personajes hermosos. Uno es el señor Mauricio Cárdenas, que también está en campaña diciendo que él va a acabar con el castrochavismo y el comunismo de Petro y que si él sabe reducir la pobreza y que ya no le digan pobres a los pobres porque los pobres no son pobres, los pobres son pobres porque quieren. Entonces él ya salió a decir, un hombre rico, millonario, que ha estado metido en temas de corrupción también, y su papá también, diciéndole a los pobres cómo deben de sentirse, aunque él nunca ha sido pobre, aunque él nunca ha aguantado hambre, aunque él no sabe qué es la pobreza. Pues hay que decir que el señor está involucrado en los años 90 en el escándalo de Dragacol por la conciliación irregular de más de 26.000 millones de pesos entre esa empresa y el Estado. En 2016 impulsó una reforma tributaria, aumentó el IVA del 16 al 19% y generó una crisis económica ni la berraca. Estuvo en la junta directiva de Ecopetrol, dueño de Reficar, por cerca de 10 años y no se dio cuenta de los sobrecostos de 12 billones de pesos de la obra. Parte de la junta directiva del Banco Agrario, que prestó 120.000 millones de pesos a Odebrecht cuando ya se conocía a nivel mundial de sus escándalos de corrupción, y firmante en el aporte de 9,8 billones de pesos del gobierno nacional al metro elevado de Peñalosa para Bogotá, sabiendo que el proyecto no tenía estudios. Este señor Mauricio Cárdenas, empobrecedor de Colombia, hijo de ricos divinamente, caray, metido en temas de corrupción, es también una opción presidencial de la tibiamenta que no sabe si coger para la derecha o para la ultraderecha porque están indecisos, si derecha o ultraderecha, háganme el favor. Y el otro entonces es el señor Polo Polín Pingüín, don Miguel Abraham Polo Polo, que no va a trabajar, al que se le descubrió que es el rey del ausentismo, pero que ahí está haciendo escándalo, ahí está haciendo show para tapar todo lo que está pasando con sus patrones, que son María Fernanda Cabal peleando con Miguel Uribe y don Álvaro Uribe Vélez a punto de irse a la cárcel porque resulta que el abogánster que tiene resultó siendo verdaderamente un abogánster y resultó sobornando testigos, cosa que pues que aquí quieren negar los uribistas, y por ahí anda Jaime Arizabaleta haciendo campaña porque es que van a sacar a Uribe de la cárcel con videos y con marcha y con yo no sé qué, sabiendo que todos los medios le lavan la cara. Esa es la realidad de la ultraderecha en Colombia, puro bandido, puro corrupto de corbata que
que le quiere decir a usted que las formas importan y que hay que verse bien y que hay que gobernar para el pueblo, aunque verdaderamente lo que toca hacer es sumirse a los privilegios y a las voluntades de ellos que creen los dueños de este potrero y los dueños de esta finca. Hágame el favor. Que conozcan más. Yo hablo así. A ustedes les pasa como a mí, que hay cosas que los frustran. Por ejemplo, que a toda hora me digan, es que a usted no la conoce nadie. Que con esa voz de tarro, con esa voz aguardientera, y yo caí ni tomo. Les voy a contar la triste historia. Yo llevo más de 4.000 días en el Senado. Cuando termino de intervenir o de dar un discurso en plaza pública, en una universidad, en un foro, siempre alguien se me arrima con un vasito de agua, con unas pastillitas para la garganta o con 1000 recomendaciones. Pero ¿saben cuál es la triste historia? Que la voz mía es así y desde chiquita. Pero he sido senadora más de 4.000 días. He asesorado presidentes y alcaldes en temas de seguridad y justicia. He estudiado contraterrorismo y contrainsurgencia y muchos otros cursos. Hasta fui reserva del ejército. No se angustien más por la voz. Es que yo no quiero ser cantante. Yo lo que quiero es ser presidente de Colombia. A ustedes que los ha frustrado, los leo en los... Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que este noticiero se siga haciendo.